Quiero darle mi más cordial saludo a todos ustedes y vamos a empezar teniendo un tiempo de oración. Acompáñenme, por favor, para dirigirnos a nuestro Dios. Señor, estamos agradecidos por este día, Padre, un día dedicado, Señor, para reunirnos y para darte a ti la adoración, invocar tu nombre, Señor, juntos, reunidos como tu iglesia. Pero, Señor, ahora en estas condiciones tenemos que, en casa, Señor, estar reuniéndonos por este medio, pero sabemos, Señor, de que para ti no hay, Señor, diferencia en este aspecto, porque tú entiendes nuestra situación, Señor. Y sabemos, Padre, que tú bendices también a tu pueblo, estás atento, Señor, a nuestras oraciones, nos escuchas, y Señor, también sabemos que de tu presencia viene siempre bendición a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo, guiándonos, Señor, para el aprendizaje de tu palabra, para recoger, Señor, lecciones importantes para nuestra vida. Padre, queremos pedir que nos guíes en todo este tiempo y, Señor, que salves al corazón de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermano, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarles al libro de Josué, el capítulo 9. Vamos a meditar en esta porción ahora. Josué, capítulo 9. Y nuevamente mi saludo para cada uno de ustedes, hermanos. Tenemos una historia muy particular, que es la que está aquí en el capítulo 9 de Josué. Sabemos cuál es el tema del libro de Josué. Josué es el líder que ha sucedido a Moisés. Él tiene que conducir al pueblo de Israel en lo que el Señor le ha encargado, que es llevarlos a tomar la tierra prometida, y esto significa guerra, significa enfrentar a ejércitos más fuertes que ellos, que Israel, ¿no? Más grandes, con gente grande también, muy fuerte, con mejores armas, y tomar ciudades que son fortificadas de muros muy altos. Entonces lo que tienen ante sí es un reto. Josué está asumiendo la conducción del pueblo, seguramente con mucha preocupación, con cierto temor también, porque encontramos que el Señor le dice para alentarlo al principio de este libro, Josué, no temas ni desmayes. Y le ofrece su apoyo, su ayuda, como lo hizo con Moisés también. Moisés, ustedes recuerdan al principio de su ministerio, bueno, antes, cuando el Señor lo llama, Moisés no quería ir, ¿no? Había estado 40 años en el desierto y tenía pues el temor, yo, ¿cómo puedo hacer esta tarea tan grande? ¿No? Asumir este reto tan grande. Yo no soy la persona indicada, pensaba él. Pero el Señor lo fue instruyendo, ya había estado 80 años preparándose, 40 ahí en la corte de Faraón, 40 con las ovejas en el desierto, y pues él pensaba que no podía hacerlo, y es cierto, en sus fuerzas no, pero con la dirección de Dios sí, siguiendo las indicaciones, lo que Dios le decía, todo iba a salir bien, y eso lo aprendió Moisés, y entendió que esa era la manera de hacer las cosas. Ahora, cuando Josué asume el liderazgo, él tiene definitivamente pues también ese mismo sentir, ¿no? No doy la talla, esto es una tarea muy fuerte para mí, y ¿cómo voy a poder hacer esto? Y el Señor le dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y ahora esta es una promesa muy grande y una oferta de ayuda que, bueno, garantiza el éxito.
Josué consideraba sus propias fuerzas, su sabiduría, su habilidad como guerrero, como líder, y él decía, bueno, yo no puedo hacerlo. Pero eh, si Dios lo guiaba, Dios lo conducía, y teniendo ya algo que no tuvo Moisés al principio, que fue escrita la palabra de Dios, desde la hora podía conseguirlo. El Señor le dice dentro de las palabras que le da para animarlo, le dice que no se aparte, ¿no?, de las palabras del libro de la ley. Se tenía que estarla consultando continuamente y ver todas las instrucciones de Dios para que eh, él tenga éxito en su empresa, ¿no?, en lo que iba, lo que el Señor le había encargado de hacer. Consultando, teniendo en cuenta la palabra de Dios, pues todo iba a salir bien. Entonces empieza su tarea dirigiendo al pueblo de Dios, y su primer obstáculo fuerte, lo primero que tiene que enfrentar, es una ciudad poderosa que fue Jericó. Y él tiene una tremenda victoria en Jericó. Ahora, ¿cómo es que se consigue esta victoria? Siguiendo las instrucciones de Dios. Él, Dios le instruyó cómo tenía que hacer, y lo hizo así, y pues vencieron en Jericó, tomaron la ciudad, que fue destruida, acabaron con todo lo que había, siguieron eh, todo lo que el Señor les había dicho al pie de la letra. Entonces, eh, luego de esto viene otro reto, pero era una ciudad pequeña, es cierto que era también una fortaleza, pero era un pueblo más pequeño. Y entonces ellos, cuando ven el enemigo de que se trataba, hicieron una evaluación y dijeron, no suba todo el pueblo, suba una cantidad relativamente pequeña del ejército y va a ser suficiente, ¿no? Va a ser suficiente. Entonces, ellos han evaluado, han examinado al enemigo y han visto que es un enemigo pequeño y que ellos están sobrados para derrotarlos, ¿no? Y hay un error ahí porque no hay enemigo pequeño, no hay enemigo pequeño. Peor aún, eh, si estos enemigos están defendiendo su vida. Vamos a ver más adelante en esta historia que lo que ellos sabían, todos estos pueblos amorreos, ¿no?, todos los pueblos de Canaán, sabían de que venía Israel y que el Señor les había dicho a los israelitas que les iba a entregar todo el territorio de Canaán, todo. Y en esto se incluía, por supuesto, el exterminio de todos los pueblos que habían ahí. Entonces ellos sabían eso. Entonces Israel venía y esto significaba pues para esos pueblos el exterminio, la muerte. Entonces, ¿qué tenían que hacer? En Jericó veíamos las arengas de sus líderes, ¿no?, que peleen, pero con valor, con valor, porque el que sobreviva a ese reino de Jericó dependía pues del valor de ellos, de hacer, dar la batalla, ¿no?, lo mejor posible. Yo pensaba, sabían de que la fuerza de Israel radicaba no en su habilidad, en su destreza, en la valentía de sus hombres, sino en el poder de Dios. Pero aún así, ellos dicen, bueno, vamos a dar la lucha, vamos a dar la pelea y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces era una reacción interesante ante un enemigo tan fuerte como era Dios, imposible vencer. Dijeron, vamos a hacer lo mejor posible. Entonces, eh, luego de ahí, que fue la segunda ciudad que ellos tenían que tomar, ellos tienen una derrota
por causa del pecado. Y luego, ya cuando arreglan las cosas, el tema del pecado es solucionado, ellos pueden derrotar a Jair, ¿no? Tienen su segunda victoria. Y ahora la ciudad que viene, la más próxima, que está a 3 días de camino, es una ciudad que se llama Gabaón. Esa es la próxima ciudad que ellos deben tomar. Y Gabaón, pues, eh, vamos a ver en este capítulo que los demás pueblos, van a unirse en una alianza para enfrentar a Israel que ya viene. Pero Gabaón va a tener un plan diferente. Eso es lo que vamos a ver en esta historia. Y vamos a ver también que Israel, en este relato, tiene que tomar decisiones de qué hacer frente a circunstancias inesperadas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Ya han tomado decisiones antes en ahí y fueron equivocadas. No consultaron a Dios. Tomaron sus propias decisiones de acuerdo a su propia sabiduría y fracasaron. No buscaron la guía de Dios, le decir, Señor, vamos a tomar ahí, ¿cómo lo hacemos? Guíanos. Y seguramente ahí el Señor le hubiese dicho al líder, a Josué, Josué, antes de ir a esta ciudad, tienes que arreglar un problema de pecado que hay en el pueblo. Pero no hubo esa consulta a Dios. Ellos dijeron, este es un enemigo pequeño, vamos a ver, yo creo, se pusieron de acuerdo tantos soldados que suban y esto es pan comido. Y no fue así, porque había algo, un problema ahí, ¿no? Muy bien, vamos a ir entonces a esta historia del capítulo 9, empezando por el verso 1. Las tribus eh, los, se habían constituido en reinos ahí en Canaán, todas estas eh, tribus paganas, y todos estaban divididos en muchas naciones pequeñas. Eran unos reinos pequeños y tenían sus ciudades capitales, y todos eran reinos bastante pequeños. Ahora, algo distinguía todo este territorio de Canaán. Eran los continuos enfrentamientos y peleas que habían entre estos reinos. Tenían constantemente conflictos entre ellos y guerras también. Pero cuando llega Israel, se acerca al pueblo de Israel, ellos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo desde que salieron de Egipto. Ellos sabían lo que había pasado, todo lo que había ocurrido, ese desastre en Egipto, para los egipcios, por supuesto, y que el Señor nos había sacado ahí eh, con brazo fuerte, ¿no? De una manera poderosa, y cómo se había abierto el Mar Rojo. Ellos conocían todo eso, y habían pasado 40 años ya. 40 años es un buen tiempo, ¿no? Pero no es tanto como para que se olviden algunas cosas. Estoy seguro que aquellos que tienen más de 50 años se acuerdan claramente de lo que pasó hace 40 o 30 años, se acuerdan totalmente. Entonces, estos gentes también, cuando llega Israel, que es el pueblo de Dios, todos estos pequeños reinos se van a unir. Y eso es lo que dice el verso 1, miren. Cuando vieron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos, dice el verso 2, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Entonces, todos estos pueblitos que entre ellos siempre estaban enfrentados, peleándose en continuas discordias, ahora los que estaban en las montañas, los que estaban en los llanos, todos se juntan a uno para enfrentar a Israel, ¿no? Que estaba liderado por Josué.
Ahora, no es la única vez en que vemos que los enemigos se unen contra Dios. No es la única vez. En varias ocasiones vamos a encontrar cómo enemigos se juntan para luchar contra Dios. Una de esos casos es, por ejemplo, esos enemigos que se unieron durante el ministerio del Señor Jesús. Los saduceos y los fariseos eran enemigos, ¿no? Se odiaban, tenían sus convicciones religiosas eran opuestas, ¿no? Tenían discrepancias religiosas muy fuertes. Entonces ellos eran enemigos. Y había otro grupo, los herodianos, eh, eran otros y también estaban enemistados, pero en este caso de la lucha contra el Señor Jesús, ellos se unían, ¿no? Hacían un frente común para oponerse al Señor Jesucristo. También encontramos en la historia ahí de la pasión del Señor, cómo en medio de estos juicios totalmente injustos contra el Señor, enemigos que estaban o personajes que estaban enemistados, se reconcilian. Este es el caso de Herodes y Poncio Pilato. Son enemigos de Dios. Y en esta situación ahí del juicio del Señor, ellos se hacen amigos. Entonces, esto está ocurriendo aquí con estos pueblos, todos se unen. ¿Qué hay que hacer? Hay que luchar contra Israel. Tenemos que tratar de vencerlos, de resistirlos. Somos varias naciones, hay bastantes guerreros y son fuertes. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron los espías a la tierra prometida que había enviado Moisés? Y fueron a espiar la tierra, a ver cómo era esa gente. Y vieron ciudades, y ellos dicen, sus muros son altísimos. Y los hombres que ahí viven son gigantes. Nosotros a su lado somos unos enanos, decían ellos. Y que es una tierra rica, sí. Llevaron muestras de todo eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ellos habían apreciado. Y pues ahora está acercándose el ejército de Israel para tomar esa tierra. Y toda esta gente está uniéndose. Ellos finalmente, a pesar de todo en contra, de todas las evidencias de que no se podía luchar contra Dios, ellos van a tratar de enfrentar a Israel, ¿no? Con Dios de su lado. Ahora, el efecto que habrá causado la derrota en ahí también puede haber de repente dado cierto ánimo, ¿no? a estos pueblos que se estaban juntando ahí. Entonces, a partir del verso 3 encontramos eh, qué es lo que Gabaón, que era una ciudad, y algunas ciudades cercanas que estaban ahí junto a Gabaón. Más adelante la Biblia describe hasta aún el nombre de estas ciudades. Ellos van a tomar ciertos acuerdos y van a ir donde los israelitas y van a hacer todo un plan, van a llegar toda una estrategia para no ser exterminados, ¿no? Una estrategia, ellos dicen, no va a ser por medio de la fuerza, esto lo tienen bien claro, pero con la astucia, sí, ¿no? Con la astucia, sí. Ahora, tampoco es la primera vez que vemos en la historia bíblica y los enfrentamientos del pueblo de Israel, que los enemigos hayan decidido finalmente enfrentarlos con astucia, porque de otra manera no podían dañar al pueblo de Dios. Pero empleando artimañas sí podían hacerlo. Y más adelante le voy a mencionar a qué me refiero. Entonces leemos ahí en el verso 3, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que José había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores
y tomaron sacos viejos sobre sus asnos. Entonces aquí vemos toda una serie de preparativos que hacen ellos, y vamos a leerlo así rapidito nomás. Cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Entonces, todo el aspecto como que eh, todo en ellos está envejecido, ¿no? Es de mucho tiempo, esa era la idea que querían proyectar. Entonces, ellos han trazado una estrategia y de lo que se trata es de llegar a Israel y presentar una apariencia, ¿no? Ellos van a tratar de presentar una imagen ante Josué y los israelitas que les lo persuada de cierta realidad, ¿no? Aparente para ellos, pero que no es tal cosa. Entonces, eh, dice el verso 6, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Entonces, llegan ellos, venimos de lejísimos. Ahora, ¿por qué dicen ellos que vienen de lejos? ¿Por qué no decir, bueno, somos de Gabaón, acá a 3 días? Esa era la distancia más o menos, bueno, el tiempo que demoraban en llegar ahí, no la distancia, pero el tiempo en que se podía emplear para llegar a esa ciudad de donde estaba el campamento de Israel, ahí en Gilgal, ¿no? Entonces, pero queremos hacer una alianza con ustedes. ¿Por qué no decirles eso? Porque Moisés había ordenado exterminar a todo Canaán, ¿no? Y esa Gabón estaba en pleno territorio de Canaán. Entonces, no podía ser una alianza. Y en el verso 7 vemos que el pueblo de Israel lo sabía perfectamente y lo tenía muy presente. Miren lo que dice. Y los de Israel respondieron a los hebeos, ¿no? Esa era la etnia de ellos, la nacionalidad. Hemos visto acá en el verso 1, perdón, con una relación, ¿no? De esas etnias. Entonces, dice, respondieron los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Entonces ellos, eh, realmente muy bien la reacción de los israelitas ahí, ¿no? Y dicen, de repente ustedes viven acá en Canaán, en medio de nosotros, ¿cómo podemos hacer alianza? Es imposible. Pues ellos sabían lo que eh, había mandado pues el, el Señor por medio de Moisés, le había dado instrucciones muy claras al respecto, ¿no? Eh, Ahora, la Biblia alerta acerca de Satanás. Satanás es quien se opone a Dios, al pueblo de Dios también, a la iglesia del Señor también. Y vemos ahí que dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Dice que hay que resistirle, fírmense en la fe. Él está alrededor, ¿no? Buscando a quien devorar. En algunas ocasiones Satanás se presenta así, ¿no? Un león rugiente para destruir, para matar, acabar con todo, pero no siempre. A veces también se disfraza como ángel de luz, o a veces se presenta como una serpiente muy astuta, como en el caso de ahí en Edén, cuando la serpiente, Satanás, se presentó ahí y engañó con su astucia a Eva, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eh, de esa manera está ahora Satanás trazando su estrategia por medio de estas personas, de este pueblo pagano, ¿no? Y van a llegar pues al campamento de Gilgal y van a hablar de esa manera y el pueblo va a contestar como hemos leído en el verso 7 y vamos a ver la referencia también de por qué ellos contestaron eso en Deuteronomio, el libro anterior 7, vamos a leer Deuteronomio 7 del 1 al 5.
A ver cuáles eran las instrucciones que ellos habían recibido. Deuteronomio 7, leemos del 1 al 5. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Ebeo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo del pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus sepulturas en el fuego. Entonces, ¿cuál era la razón por la que el Señor había ordenado que no hicieran alianza, que no pactasen con ellos, que no se mezclasen con ellos? Era porque la influencia de esos pueblos iba a ser muy fuerte. Si Dios permitía la convivencia con esos pueblos, iban a terminar finalmente influenciando a quienes, a sus hijos. Las generaciones posteriores iban a ser influenciadas, afectadas, convencidos por ellos. ¿Hacia qué? Hacia abandonar a Jehová, abandonar al Señor, ¿no? Irse a la idolatría también, eso es lo que leemos aquí. Van a desviar a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y entonces se iba a encender el furor de Dios. ¿Y cuál iba a ser el resultado de todo esto? Te voy a destruir pronto. Ahora, por supuesto, esto era la verdad absoluta. Ese era el peligro. Y eso es lo que iba a ocurrir si ellos no ponían atención a estas cosas, no tenían el cuidado. La influencia de ese mundo pagano iba a ser muy, muy fuerte. Iba a arrastrar al pueblo, iba a arrastrar a sus hijos, se iban a apartar de Dios y eso iba a provocar que Dios los castigase porque había un pacto de por medio. En que si ellos fallaban, ¿no? Dios ya no bendecía y por el contrario iba a enviar juicio, castigo. Entonces Israel lo sabía muy bien, ¿no? Y pues estaban ya advertidos y ellos rápidamente responden y dicen, ustedes son de por aquí nomás, ¿cómo podemos hacer una alianza con ustedes? Esto es imposible. Hasta ahí todo estaba muy bien. Pero ahora estos embajadores, así entre comillas, que están todos con las ropas todas viejas, ¿no? Raídas, los zapatos remendados porque ellos han caminado tanto que sus zapatos se han envejecido. Ellos salieron de su casa con todo nuevo, pero los odres de vino, todo nuevo y todos envejecidos, porque vienen de muy lejos. Entonces, Josué va a preguntarles a ellos, porque ellos van a ir a Josué. Dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Entonces Josué quiere saber, ¿no? Si ellos tienen esa pretensión de repente de hacer una alianza, quiere saber de dónde son, ¿no? De dónde vienen, quiénes son ellos. Y pues aquí vemos del verso 9 hasta el 14, toda la historia que le cuentan, ¿no? Toda esa trama que habían urdido ellos, habían hecho toda una novela, ¿no? De quiénes eran, de dónde venían, que era un camino muy largo, y eso lo leemos aquí. Dice, tus siervos han venido de tierra muy lejana, y van a poner acá un elemento muy importante,
que va a persuadir, va a tener un peso ahí en convencer a Josué, a los príncipes del pueblo, ¿no? Dice, por causa del nombre de Jehová tu Dios, ¿no? Dice, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Entonces, ellos vienen, dicen, de tierra muy, muy lejana. Pero luego van a decir de que ellos vienen por causa del nombre de Jehová. O sea, como que ellos son personas que viendo lo que Dios ha hecho, son gente temerosa de Dios. Y vienen por causa del nombre del Señor, porque han oído de la fama de Dios. Y están interesados en eso, ¿no? Entonces hay un interés en cuanto a Dios, eso es lo que dicen estos hombres, ¿no? Están al tanto de lo que Dios hizo ahí con Egipto, de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y lo ponen esto bien claro en el verso 10. Ellos no dicen en ningún momento lo que ustedes han hecho con Egipto, con estos dos reyes también, sino todo lo que Dios ha hecho. Es el nombre de Dios lo que ellos están poniendo por delante, que eso es lo que ha impactado a este pueblo, y han venido por la fama de Dios y por el nombre de Jehová, tu Dios, ¿no? Lo dicen así con mucha claridad. Y luego le piden pues que hacer alianza, ¿no? Verso 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. No van mayormente con una pretensión de una alianza de igual a igual, sino dicen, somos vuestros siervos. Van con una actitud muy humilde, digamos así, ¿no? Muy humilde. Somos vuestros siervos, queremos hacer alianza con ustedes. Y comienzan ellos a relatar también su aspecto. El aspecto era para pintar o tratar de reforzar el relato que están haciendo, ¿no? Porque ahí dice, este es nuestro pan, lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y lo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Y los aquí ya rotos también. Estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Ese es el argumento para convencerles. Uno, la distancia, no son de Canaán, vienen de muy lejos. Luego venimos porque influenciados, impactados, ¿no? Por el nombre de Jehová, la fama que él tiene, lo que él ha hecho, y nosotros queremos hacer alianza con ustedes. ¿Cómo será de lejana nuestra tierra? Que miren cómo han llegado nuestras ropas, nuestros zapatos, nuestros odres, nuestros panes, todo seco y mohoso, porque tienen muchísimo tiempo, ¿no? Esa es toda la historia eh, para convencer a Josué y a los príncipes, que eran los que debían tomar los acuerdos y ver qué hacer, tomar la decisión de qué hacían al respecto. Ahora, encontramos algo muy interesante aquí. Eh, Ellos no están motivados definitivamente por el nombre de Dios. Ellos pueden tener eh, la certeza de que ese es un Dios poderoso que está destruyendo a todo enemigo del pueblo que él ha escogido como su pueblo. Entonces es imposible enfrentarlo. Ellos no vienen para honrar el nombre de Dios. Ellos lo que quieren es sobrevivir. Ellos lo que quieren es evitar ser exterminados. Eso es lo que pasa, ¿no?
No es que teman a Dios y quieran honrar a Dios, ellos quieren evitar que este pueblo los aplaste, ¿no? Israel, y los extermine. Esa es la realidad. Ahora, tenemos un pasaje que relata una actitud semejante en algunos personajes. Ahí en Mateo 3:7, Mateo está contando acerca del ministerio de Juan el Bautista, y él estaba predicando y la gente, era una predicación contra el pecado, la condición en la que estaba el pueblo, ¿no? Y hablando acerca de la actitud de Dios, de juicio contra el pecado, que la nación estaba muy mal delante de Dios. Entonces, lo que él consiguió, ¿no?, en su ministerio, es que mucha gente reconociese su pecado contra Dios, y experimentase un arrepentimiento. Y ese era pues el ministerio de Juan, ¿no? Preparar al pueblo para que recibiese al Mesías, ¿no? Que estuviese sensibilizado ya por su pecado y todo eso, y puedan recibir al Mesías. Pero y iban, por supuesto, con un arrepentimiento sincero. Usted puede leer la historia en el capítulo 3 de Mateo, ¿no?, las personas confesando sus pecados. Y aún los soldados, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y él decía, hagan esto y esto y aquello. Pero venían también algunos religiosos que para ser bautizados por Juan. Y cuando Juan los ve, le dicen, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué es lo que Juan decía? Ellos venían para ser bautizados, de repente como para evitar el juicio de Dios. Pues Juan decía, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, que es un árbol que no da fruto. ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? Como veamos ahí en la parábola, una enseñanza del Señor, más adelante en su ministerio también, que habla de esa higuera, ¿no?, que no da fruto. Dice, hay que cortarla. No, Señor, déjame un año para que yo la abone y todo eso, ¿no? Si no, la cortas. Entonces, cuando un árbol está así, ¿para qué está consumiendo el nutriente de la tierra? Hay que sacarlo y sembrar otra planta que dé fruto, ¿no? Esa es la idea que él decía cuando ya el hacha está a la raíz del árbol, ¿no? Eso se va a echar en el fuego luego. Todos estos hombres están un poco impactados, pero no había arrepentimiento, pero se hacían bautizar. ¿Y qué es lo que dice Juan? Hipócritas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos no tienen ningún arrepentimiento para con Dios, pero de alguna forma quieren evitar algún posible castigo. Y hay mucha gente que hace eso, ¿no? Se vuelven religiosos, hacen algunas cosas en su vida, no porque teman a Dios, quieran volverse a Dios y tener vidas piadosas, o reconocer la autoridad de Dios, ¿no?, que debe el hombre arrepentirse y convertirse al Señor. No, ellos lo que quieren es evitar un posible castigo solamente. Temen al castigo, temen que Dios derrame su juicio contra ellos. Esa es la única motivación, no hay otra, no hay un cambio en el corazón. Y estos cabonitas eran así, ellos no era que querían acercarse a este y decían, este es el Dios verdadero, queremos reconocerlo y adorarle. No, para nada. Ellos solamente querían evitar la destrucción, ¿no? Eso es lo que los motivaba. Y ahora el exterminio contra ellos, lo que Dios había mandado que ellos debían ser exterminados, era algo totalmente justo, por la maldad. Este pueblo astuto estaba dentro de todos los habitantes de Canaán, y a todos el Señor había mandado ya muerte para todos estos. Pero el Señor, ¿por qué tan malo? No era por malo. Ellos eran los malos, era por su maldad. Cuando el Señor hace la promesa a Abraham, le dice a Abraham, pero yo te voy a dar Canaán, toda esta tierra, pero ahorita no, porque todavía no ha llegado a ese nivel en que el Señor ya no los va a tolerar más que el pecado de ellos. Todavía el pecado no ha llegado a su clima. Todavía faltan algunos años a Abraham. Pero este ya es el momento.
Entonces Dios manda el exterminio, ¿por qué? Porque la maldad de estos pueblos era terrible, ¿no? Su manera de vivir era terrible. Merecían eso y más, ¿no? Todos estos pueblos. Por eso que se nos manda el exterminio total. No era impensado totalmente una alianza, porque esto era como una gangrena. Si se permite, ¿no? Esa gangrena, el pueblo iba a ser contaminado y el resultado iba a ser terrible por el pecado de estos pueblos. Ahora en la mañana hablábamos del pecado y el pecado, hermano, es así como una gangrena, una infección terrible que va a traer resultados eh, catastróficos en la vida de un creyente. No se puede permitir el pecado de ninguna forma, ¿no? Entonces, por eso el Señor manda a ellos eh, que Israel tenía que exterminarlos a todos. No dejes nada ahí para que no tengas problemas. Muy bien. Ahora, ellos quieren una alianza porque saben algo. Entonces están muy bien enterados. Sabían de que si Israel hacía una alianza con este pueblo, eh, Israel iba a tener que cumplir esa alianza. Si hacía es un pacto ahí de paz, una alianza de paz con Gabaón, ellos, aunque luego descubriesen que fue un engaño, como ocurre más adelante, ellos iban a cumplir esa alianza y no iban a exterminar a esta nación. Eh, Mintieron entonces ellos y en ningún momento cuando ellos hablan con José y con el pueblo, en ningún momento ellos mencionan a Jericó y a el otro pueblo ahí, porque eran cuestiones recientes, como ellos venían de lejos, no sabían nada al respecto, se habían enterado de lo otro porque, bueno, habían pasado ya bastantes años o algunos años, entonces de eso sí sabían, pero esto reciente como que ignoraban. Por supuesto que lo sabían, porque estaban ahí muy cerca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que efectivamente se hace una alianza. Y en el verso 14 encontramos un versículo muy importante que nos cuenta de cuál fue la razón del fracaso de Israel en cuanto a la decisión que ellos toman. Porque la decisión que ellos toman fue un fracaso, fue algo en contra de lo que Dios había hecho, aunque fueron engañados, pero no deja de ser, ¿no? Algo en contra de lo que Dios había mandado. Miren lo que dice el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahora esto es muy serio, ¿no es cierto? Muy serio. Ellos, con la experiencia que habían tenido, con todo lo que había pasado en su historia, con el liderazgo de Moisés y estos primeros pasos con el liderazgo de Josué, ya debían haberse dado cuenta de que era muy importante y necesario consultar al Señor y hacer las cosas con su dirección y no dar ningún paso si es que Dios no los está guiando a hacerlo y diciéndole que es un paso seguro. Este es un paso seguro y está bien, háganlo. No, ellos no hicieron eso. Israel entonces fracasó. No estuvieron ellos en oración, ¿no? Velando ahí en oración, ni consultando al Señor. No buscaron a Dios para que le diga lo que ellos tenían que hacer. Decidieron, guiados por las apariencias. Y los gabonitas les vendieron una apariencia. Y ellos la compraron esa apariencia, ¿no? Y de acuerdo a lo que vieron con sus ojos, ellos tomaron una decisión. Vamos a ver unos versículos, vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice así, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí dice en este versículo que en el discipulado de direcciones se ha visto con mucho detenimiento. Seguramente si usted, hermano o hermana, han estudiado direcciones, ahí se menciona este pasaje, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice aquí? Que tenemos la tendencia de torcer nuestro camino, de repente trazar un camino eh, propio, personal. Me parece que por aquí es lo que, por donde debo ir, dice muchas veces el creyente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Que el creyente debe ser una persona que confía en Dios. No, si yo confío en Dios, no, significa que usted confíe en la guía del Señor, o sea, te busque la guía de Dios y confíe en eso, no en su propio parecer, ¿no? Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, a veces nosotros somos prudentes, medianamente prudentes o muy prudentes, pero es mucho mejor la prudencia de Dios, ¿no? Es mucho mejor. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en, en toda tu vida, todo lo que tú hagas, todo lo que tengas que decir, reconoce la superioridad de Dios, que Él va a darte una mejor guía de la que tú puedes tener. En la actualidad, bueno, hace algunos años seguramente no conozco mucho al respecto, pero continuamente escucho de algunas empresas grandes, ¿no? Sea aquí en nuestro país o en otras corporaciones gigantes a nivel mundial, enormes, que la persona de mayor responsabilidad y de mayor peso en el tema de toma de decisiones es el CEO, ¿no? El CEO. Ya ese es un tigre. Ese tiene las mejores decisiones y va a conducir a la empresa, a la corporación, lo que sea, por el camino del éxito. El Señor es cientos, miles de veces superior, ¿no? Que un CEO, que cualquier CEO. Que si usted ha estudiado varias maestrías y cursos así para ser mejor profesional de lo que ya es, ¿no? Eso está muy bueno. Pero todavía no alcanzamos a la altura de la sabiduría de Dios. Entonces, hacemos bien en, pues, fiarnos del Señor mejor. Su consejo va a ser mejor, mejor que nuestra sabiduría, siempre, siempre, ¿no? Entonces, aquellos decidieron guiados por las apariencias y no consultaron al Señor y ahí fracasaron. Hubo otra cosa que también ellos tomaron en cuenta y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Y vamos a buscar el versículo 11 para leer hasta el verso 15. Desde el 10 vamos a leer, desde el 10. Deuteronomio 20, del 10 al 15. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Entonces, aquí hay instrucciones muy claras respecto a la guerra de ocupación que ellos habían emprendido, ¿no es cierto? Entonces, si ahí, si alguna ciudad, entonces con Gabón estaría muy bien, ¿no? Con Gabón, si Gabón se abría ahí, miren, somos sus siervos, pero si leemos el verso 15, ahí hay un poquito más de información. Dice, así harás a todas las ciudades que estén, ¿en dónde? Muy lejos de ti.
las ciudades que estén muy lejos, que no sean de las ciudades de estas naciones, ¿no? Ya las naciones esas que tenían ellos que sacar, esas 7 naciones de las que leímos en antes, estaban plenamente identificadas, eran las que habitaban ahí en Canaán. Con esas naciones no había ninguna posibilidad, como leímos en antes, de tener una alianza, de tener un pacto de paz. Eh, Había esa posibilidad en ciudades lejanas. Si había una ciudad, ellos llegaban ahí para combatirla. Había, en primer lugar, porque no era Canaán, en primer lugar ahí, paz. Queremos estar en paz con ustedes. Y se le da, bueno, adelante, porque ¿cuál era el resultado? ¿Cuál iba a ser el resultado de ahí en esa ciudad? Definitivamente la destrucción, ¿no? Iban a, si había una guerra ahí, si no había un acuerdo de paz, iban a ser destruidos. ¿Por qué? Porque eso era lo que el Señor había prometido, ¿no? Yo te voy a entregar a todos tus enemigos. Te voy a entregar. Entonces, si ese pueblo aceptaba, entonces le iba a ser un pueblo tributario a Israel, ¿no? Y le iba a servir también. Entonces, pero iba a mantener su ciudad, ciertas libertades y todo ello en los acuerdos de paz que ellos tomasen, pero aquí estaba exceptuando de manera muy clara el territorio de Canaán. Esto podía ser solamente con ciudades muy, muy lejanas. Ahora, cuando volvemos a nuestro relato, el verso 15 dice que Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, ellos se aceptaron la apariencia, lo que ellos les habían dicho, los gabonitas. Dijeron, bueno, como es un pueblo muy lejano, y Moisés ahí en Deuteronomio nos enseñó que en ese caso si era posible una alianza, entonces hacemos alianza. Listo, ¿no? Y se hace la alianza en el capítulo 15, y los príncipes de la congregación también juraron. O sea, es una alianza con juramento, con compromiso, delante de Dios, seguramente, ¿no? Y se hizo así, y estos hombres se fueron. Dice el verso 16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Tremenda sorpresa, ¿no? 3 días después se corrió la voz, han hecho alianza, pero estos son nuestros vecinos, habitan en medio de nosotros. Bueno, no en medio, sino que estaban ahí en Canaán, ¿no? Eso es lo que pasa. El verso 17, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, ¿no? Ellos llegan a esas ciudades y dice el verso 18, no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Entonces llegaron a la ciudad, ellos están avanzando para hacer la guerra y tomar todas las ciudades de Canaán. Llegan y eran los gabaonitas. Y seguro que los gabaonitas de inmediato, un momento, acá hemos hecho alianza con ustedes, ¿no? Nos han otorgado ustedes la vida, que somos, eh, pues, aliados ahora. No pueden quebrantar ustedes este pacto de alianza que hemos jurado delante de Jehová, dicen ellos. Y el pueblo quería exterminarlos, y los príncipes, no, alto, no podemos hacer eso, no podemos hacer, porque eh, habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo quería? Probablemente, bueno, dentro de cada conquista había también el botín, ¿no? Como hemos leído ahí en Deuteronomio 20, del 10 al 15, ¿no? Ustedes quédense las mujeres, el ganado, ¿no? Todo lo que había de valor, el pueblo iba recogiendo el botín, ¿no? Y era para su tesoro personal, ya para cada soldado, cada guerrero, ¿no? Cada israelita que estaban participando pues en la guerra.
Y tuvieron ellos que respetar este pacto. Y el pueblo va a murmurar. Eh, los príncipes van a reafirmarse ahí. Nosotros hemos jurado. Nunca había otra cosa, había un juramento, ¿no? Que había que respetarlo. Ahora Gabaón es mencionado en la historia de Israel en varias ocasiones. Saúl hizo matar a unos gabaonitas y David cumplió o les concedió una petición a los gabaonitas de venganza contra la familia de Saúl y colgaron ahí una cantidad de hombres por eso, porque Saúl cuando fue rey quebrantó ese juramento que se hizo aquí por Josué y el pueblo. Miren que habían pasado cuántos años y él mató a los gabonitas, ¿eh? Y después cuando ya David fue rey, ellos fueron y le dijeron, mira, había una alianza, tú lo sabes muy bien. Y esto hizo Saúl. Entonces, está bien, hemos faltado a la alianza. ¿Qué quieren? ¿Qué piden ustedes? Danos, creo que 5 hombres para ser colgados, ¿no?, de la familia de Saúl, y eso ocurrió. Y David les concedió eso, porque se quebrantó esa alianza ahí. Entonces aquí, el verso 19, los príncipes le respondieron a toda la operación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Entonces, le salió pues eh, muy ventajosa esa alianza a los gabaonitas. El verso 20 hay un acuerdo, esto haremos con ellos, les haremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlo vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Entonces, ¿qué cosa hay en ese juramento? Se ha hecho delante de Dios. ¿Qué pudiera venir por el quebrantamiento de esto? Y podía venir la ira del Señor. Ya te comprometiste, cumple tu compromiso, ¿no? Si te has comprometido, no queda otra cosa que cumplir. El verso 22 viene una toma de cuenta. ¿Por qué? Miren, el verso 22, llamándolo Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? ¿No? ¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Bueno, pues José está tomando en cuenta, pero ¿qué es lo que José tenía que haber hecho? Es cierto que había ese mandato de si era un pueblo lejano, hacer alianza, era permitido, y le serían tributarios y todo eso, pero ¿cuál era la parte que le correspondía a Josué y a Israel? Averiguar bien, no dejarse engañar, no pecar de inocentes, ¿no? Averiguar bien, a ver, ¿será cierto esto o no? Y indagar, pues, ¿no? ¿Qué prisa había de hacer un pacto con, con ese pueblo? Ninguna prisa. Entonces, eh, había sido eh, estos hombres llegaron con la idea de engañar, pero eh, había la responsabilidad de Josué y del pueblo de no dejarse engañar, de consultar al Señor. Tenían ellos pues toda la posibilidad de averiguar que era un engaño si consultaban al Señor. El verso 24 van a explicar las verdaderas razones los gabaonitas. Dice, ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas, a causa de vosotros hicimos esto. ¿Qué es lo que había pasado? Pues encontramos aquí cierta convicción en estas personas, ¿no? Como lo que hubo también en Rahab y en Jericó, ¿se acuerdan? Sabían de que
lo que Dios había determinado y que esto tenía que cumplirse de todas maneras. Entonces, para salvar, hicieron un pacto. Ahora, el pacto que hace Rahab fue un pacto totalmente sincero, pero ellos engañaron, ¿no? Engañaron para poder hacer una alianza. Luego le dicen a Josué, estamos en tu mano, ¿no? Tú te das cuenta ahora del engaño, tenemos esa alianza, pero tú vas a decidir lo que vas a hacer con nosotros. Pero hay un detalle en la petición, ¿no? Que es el verso 25. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer, de nosotros, hazlo. Lo que te pareciere bueno y recto. Entonces ellos están apelando a la bondad, ¿no? A que tome una resolución, Josué, basada en lo bueno y lo recto. En lo bueno y lo recto de un hombre de Dios. Iba a ser definitivamente algo bueno para ellos también. Entonces, ¿qué es lo que decide José? Que fuesen leñadores y aguateros para servir en el tabernáculo, ¿no? De ahí donde estaba pues la presencia del Señor. Ellos iban a tener esa labor. Verso 27. José lo destinó aquel día a ser leñadores y llevadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy, ¿no? Hasta el tiempo en que se está escribiendo este libro. Ha pasado ya años de eso y eso seguía siendo la actividad, la ocupación de esta gente, ¿no? De esta gente, de los gabaonitas. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que no pudieron hacer los muros de Jericó, las armas de Jaí no pudieron hacer tampoco, los gabaonitas pudieron sobrevivir en base pues al engaño, ¿no? Ellos actuaron con mucha astucia, pero encontramos en medio de esto el reconocimiento de Dios, ¿no? Ellos tenían la convicción, el entendimiento, tuvieron de que se iba a cumplir lo que Dios había mandado a Moisés. No iba a haber, no había forma de que eso no se hiciese. Ahora es interesante esta convicción de personas que no conocen a Dios íntimamente, no son el pueblo de Dios, pero que están persuadidos de que los propósitos, los designios de Dios, nadie puede estorbarlos. Que lo que Dios determina se va a cumplir. Y qué interesante que en medio de los creyentes también hubiese esa convicción, ¿no? Que los propósitos, los planes de Dios, lo que Dios determina, nadie puede oponerse a ellos ni estorbarlos absolutamente para nada. Hay algo que podemos sacar aquí como enseñanza. Satanás va a probar artimañas, va a probar engañar con astucia para derrotar al pueblo de Dios. ¿Cuál es la parte del pueblo de Dios? Estar velando en oración, ¿no es cierto? Consultando al Señor de manera permanente para no ser engañados. Tener a la mano siempre la enseñanza de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de ti este libro de la ley. Consúltalo siempre. Consultar a la palabra de Dios es consultar a Dios. En esa ocasión, en ese tiempo, podían hacerlo de una manera en que Dios podía manifestarse a ellos. Ahora pues tenemos la oración, la manera en que Dios también actúa en nosotros cuando oramos, cuando leemos la palabra, ¿no? Vemos las circunstancias, tenemos diferentes elementos para poder estar seguros de que la decisión que tomamos es la correcta. También el consejo de otros hermanos en la fe, ¿no? Entonces,
La parte del creyente es estar velando para no ser engañados. Ellos se descuidaron, no consultaron a Dios en ahí, no consultaron a Dios cuando vinieron estos hombres, vendiéndoles una apariencia, ¿no? Y fracasaron por eso. En este relato hasta aquí de la historia de Israel, bajo el liderazgo de Josué, y la toma de la tierra prometida, vemos que después de una gran victoria, Satanás ataca de manera sutil, ¿no? Y lo vemos en Jericó. Ellos tienen una victoria en Jericó y Satanás, ¿cómo actúa? Hay un hombre ahí acá que va a tomar, ¿no? Algunas cosas de valor que era anatema, no se podía tomar de ello, y lo hace, ¿no? Engañado por Satanás de que nadie se da cuenta, eso no va a traer ninguna consecuencia, algo tan insignificante. Pero vemos que el pecado nunca es insignificante, siempre trae consecuencias, ¿no? Ellos son derrotados en ahí por esa razón. Cuando hay la victoria en ahí, viene la derrota frente a Gabaón porque son engañados con astucia por Gabaón. En una historia anterior de Israel, en el número 25, vamos a ver rapidito el número 25. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y vino pues ahí el juicio de Dios, castigo, mortandad. Pero ahora vamos a Apocalipsis 2.14. Apocalipsis 2.14 vamos a leer, que tiene relación con lo que acabamos de leer. Dicen en la mensaje a Pérgamo: pero tengo una poca cosa contra ti, que tenéis ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando Balac, hijo de Beor, pidió que Balaam maldijese al pueblo para que ellos pudiesen vencerlos, él no pudo hacerlo, porque Dios se lo impidió. Entonces, ¿qué es lo que hace Balaam? Le dicen: miren, vamos a emplear la astucia aquí. Manda a las chicas, las mujeres hermosas, y que vayan pues a seducir a los varones, que los inviten a las fiestas, a los festivales que ustedes realizan a sus divinidades, y ahí denle de comer, denle de beber, y poquito a poco el pueblo fue ahí, fueron invitados, fue ahí, y comenzaron a participar, y terminaron adorando a esos dioses. Entonces, no fue por la fuerza, fue con la astucia, el engaño. Entonces, debemos tener mucho cuidado. ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? Continuamente tenemos que tomar decisiones. Esta historia, ¿qué nos enseña? Que debemos incluir a Dios siempre en nuestras decisiones. Siempre debemos incluir a Dios en nuestras decisiones. Ahora, debemos evitar juzgar según la carne, según las apariencias. En Juan 8:15 el Señor le dice a los fariseos: ustedes juzgan según la carne, ¿no? Entonces hay que evitar juzgar según la carne, según nuestro propio parecer, según las apariencias. Es mejor ser guiados por la palabra de Dios. Hay que evitar depender de nuestra propia sabiduría. Ya leímos ahí, Proverbios 3, 5 a 6. Debemos pedir sabiduría de Dios para tomar decisiones. Santiago dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él va a dar en abundancia. Él promete dar la sabiduría. Los cristianos también debemos cuidarnos de alianzas mundanas. En 2 Corintios 6, 14 al 18 leemos una enseñanza muy interesante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, Moisés había advertido a Israel que la amistad con las naciones paganas iba a llevar a Israel al pecado, y eso es lo que ocurrió. Entonces, nosotros debemos buscar a los incrédulos, sí, pero ¿para qué? Para
dar un testimonio, ¿no? de lo que somos hijos de Dios, un buen testimonio de vida transformada por el Señor, de hablarles también del Evangelio, por supuesto, pero no para, o sea, en ese tiempo el Señor le mandó por medio de Moisés, estén separados de ellos, pero ahora el Señor nos manda a separarnos. El Señor nos ha dejado en este mundo para ser sal de este mundo, luz en este mundo, y tenemos que estar con ellos. Pero lo que tenemos que hacer es impedir que su influencia nos cambie a nosotros. El Señor le dijo a Jeremías, teniendo un ministerio dentro de un pueblo pecador, le dijo, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y eso es lo que el Señor nos dice también ahora, ¿no? Debemos tener cuidado de que más bien la gente se convierta al Señor, sean como nosotros, y no que nosotros, los creyentes, vayamos a volvernos mundanos. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Entonces, todos estos puntos a tomar en cuenta, hermanos, en toma de decisiones, eso fue para Israel fue negativo también, porque sabemos cuál fue el final de Israel, se volvieron a la idolatría. Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado, ¿no? En la toma, en cómo tomamos nuestras decisiones. Vamos a despedirnos, hermanos, con un tiempo de oración y nos encontramos pues el día jueves. Nuevamente les reitero mis saludos, mi afecto, hermanos, y el de mi familia también. Y sigamos orando los unos por los otros, por la salud. Es un tiempo en que van a aumentar los contagios. Entonces estemos orando y estemos confiando y esperando en el cuidado del Señor y que su voluntad, sabemos siempre, es lo mejor para nosotros. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, esta instrucción en medio de esta historia de la astucia de los gabaonitas, Señor. Padre, ayúdanos a tomar decisiones basadas en tu sabiduría, Señor, para no ser engañados, para que las decisiones que tomemos no solamente sean buenas, positivas para nosotros, sino, Señor, sean agradables a ti y que finalmente tu nombre en medio de ellas sea glorificado. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener. Te pido tu bendición, Señor, para con nuestras vidas, de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga y será hasta el día jueves.